Buenas tardes, mi nombre es Laura Natalia Celis, soy estudiante de Psicología Virtual. A continuación, junto a mis compañeros Catherine Clavijo Jiménez, John Ricardo Céspedes y Gloria Elizabeth Moya, hablaremos sobre el neurotransmisor acetilcolina. La acetilcolina fue el primer neurotransmisor que se descubrió y fue identificado por el científico Otto Luis en el año 1914. ¿Qué es lo que hace un neurotransmisor? Es la molécula que va a mediar la comunicación entre la sinapsis tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Es la principal que se encarga en la transmisión de las neuronas y en el músculo en la unión neuromuscular. Es una neurotransmisión que tiene gran importancia en procesos como la memoria y el aprendizaje. La acetilcolina hace función en varias partes musculares del cuerpo, como es el músculo liso, corazón y glándulas sudoríparas, adrenoreceptores, músculo liso vascular y músculo esquelético. En cuanto a la transmisión colinérgica, primero tenemos que sintetizar y almacenar la acetilcolina. Para esto requerimos acetil-CoA, que proviene del metabolismo de la glucosa, y de la colina, que proviene de la dieta. Y por medio de la enzima colina, que sintetizará a acetilcolina, la cual va a almacenar en vesículas presinápticas, en las determinaciones axónicas. Para que se libere la acetilcolina se requiere un potencial de acción, la cual va a activar los canales de calcio dependientes del voltaje, y por medio del calcio que entre se va a funcionar las vesículas y así se va a liberar la acetilcolina al espacio postsináptico. Bueno, y continuando con el segundo punto, ¿qué tipo de receptores tenemos de acetilcolina? Una pequeña introducción. Los receptores, hay receptores ionotrópicos, son los canales iónicos que al unirse al neurotransmisor alteran la permeabilidad de la membrana para un determinado ion. Se une al neurotransmisor, al pasar el canal se abre y pueden pasar los iones. Y están los receptores metabotrópicos que involucran la actividad y se unen como segundos mensajeros químicos. Eso es lo que hacen los receptores ionitrópicos y metabotrópicos. ¿Qué tipos de receptores tenemos de acetilcolina? Hay dos tipos principales colinérgicos y son nicotínicos y muscarínicos. Los receptores nicotínicos están localizados en el sistema nervioso central, pero preferentemente en la unión neuromuscular, en el sistema nervioso periférico, o sea, entre la unión del músculo específicamente en el músculo esquelético. El, eh, También estamos hablando de los receptores muscarínicos. Estos se dividen en varios subtipos. Se localizan hay unos subtipos que pueden ser el M1, M4 y M5 que están en el cerebro y tienen funciones como memoria, aprendizaje y movimiento del sistema nervioso periférico. El M2, ya hablamos del M1, M4 y M5, que es el cerebro. El M2 se encuentra en el corazón y su función es la disminución de la frecuencia cardíaca. También es un receptor muy importante. De este mismo muscarínico está el M3, que está en el músculo liso y tiene que ver con el movimiento peristáltico, la musculatura gruesa gastrointestinal del tubo digestivo. La acetilcolina hace parte de los neurotransmisores del sistema nervioso parasimpático y autónomo, que es un transmisor del sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso autónomo. El parasimpático cumple muchas funciones con la acetilcolina específicamente. El sistema nervioso periférico se une con el músculo, el sistema nervioso musculoesquelético
recibe esos receptores de nicotina. El sistema nervioso parasimpático son los receptores muscarínicos que tienen el movimiento y la locomoción. La acetilcolina activa los receptores a nivel del sistema nervioso musculoesquelético, los divide y activa los receptores nicotínicos. El sistema nervioso parasimpático activa los receptores muscarínicos de nivel central, como son el M1, el M2 y el M3. La acetilcolina, una vez que activa sus receptores, vuelve a su espacio sináptico, activa y cumple la función de retorno. Y en este retorno este retorno es el proceso, hay una enzima que degrada a la acetilcolina. Esto hace parte de los receptores sinápticos y los dos tipos de principales de receptores de la acetilcolina. Vías de paso en el cerebro. Este neurotransmisor es el más abundante del sistema nervioso y es el mensajero imprescindible que facilita la comunicación entre las neuronas. Fue el primer neurotransmisor identificado por Henry Haller. La acetilcolina se encuentra en el sistema nervioso central que incluye el cerebro y la médula espinal. También se encuentra en el sistema nervioso periférico, que es la red de nervios ubicada fuera del cerebro y de la médula espinal. Actúa a través de dos tipos de receptores, muscarínicos, que son los metabotrópicos, y los nicotínicos, que son los ionotrópicos. En el sistema nervioso central, la acetilcolina actúa de forma excitatoria. Gracias a su interacción entre neuronas y células nerviosas, promueve y regula los procesos de motivación, excitación, atención y memoria. Por medio de este neurotransmisor, asimilamos nueva información y cuidamos de nuestro estado de ánimo. Tenemos células específicas en nuestro organismo que reaccionan exclusivamente con la acetilcolina. Tanto es así que el prosencéfalo basal y el hipocampo necesitan de dicho neurotransmisor en concreto para poder llevar a cabo sus tareas. También eleva la intensidad de las señales entre neuronas a través de las ondas teta, optimiza la memoria y favorece la neuroplasticidad y la comunicación. Por ejemplo, si deseamos entender la relevancia de la acetilcolina en nuestro organismo, pensemos que sin ella los músculos de nuestro corazón dejarían de contraerse y expandirse, es decir, este órgano dejaría de latir. La pregunta de qué pasa si hay mucho o muy poca acetilcolina, cabe recordar que esto es un neurotransmisor y por lo tanto al presentar una alteración causa diversos síntomas. Cuando se ve limitado el suministro de acetilcolina, se afecta la corteza cerebral y el hipocampo, interrumpiendo la adquisición de nueva información y produciendo alteraciones en la memoria visual, verbal, en la velocidad de procesamiento y en la orientación espacial. Como también participa en el sueño REM, su disminución hace que se pierda la habilidad de consolidar nuevos recuerdos durante la fase del sueño. Su disminución afecta además al sistema digestivo, ocasionando estreñimiento, ya que la disminución hace que se disminuya a su vez el peristaltismo. Uno de los principales y más evidentes síntomas del déficit de acetilcolina es el tono muscular deficiente, ya que al actuar directamente sobre la placa motora, su déficit ocasiona un tiempo de reacción lento y una incapacidad relativa para realizar ejercicios. Ahora, cuando hay más acetilcolina, se ve reflejado un síndrome que se llama colinergético. Este se da ante un exceso de sustancia, eh, la cual se percibe en el cuerpo como una intoxicación. Esto se da generalmente por la exposición o administración de sustancias externas que generan dicho exceso. Una de ellas es la
sobredosis de la policarpina, la cual es un medicamento para el glaucoma. Este afecta directamente el músculo esquelético, los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas, la médula suprarrenal y las glándulas salivales, produciendo así lo que se veía anteriormente como exceso al llorar, exceso en sudoración, exceso de mucosa nasal, vómitos, pupilas dilatadas, eh, eh, salivación excesiva, diarrea y bradicardia. Las enfermedades que son más frecuentes causadas por bloqueos de anticuerpos en los receptores de acetilcolina, uno de ellos es la miastenia gravis, que es una enfermedad genética de la unión neuromuscular, que es el espacio entre el nervio y el músculo por el que se transmite el mensaje emitido por el nervio hacia el músculo. Eso quiere decir la comunicación entre el nervio, que es el que da las órdenes, y el músculo, que es el que actúa. En este caso es el propio sistema inmunitario que genera anticuerpos que obstruyen y cambian algunas de las señales nerviosas a los músculos, lo cual los debilita. Se manifiesta con la afección de los músculos oculomotores, los de la cara, los músculos flexores de la nuca, de la cintura, los músculos del tronco y los músculos respiratorios. En este caso se puede ver en esta parte que hay un anticuerpo bloqueando uno de los receptores. ¿Qué genera esto? Que al momento de la liberación de la acetilcolina, este receptor no reciba ninguna de ellas, causando así que la acetilcolina quede en el espacio sináptico. Uno de los fármacos disponibles para tratarlo son la anticolinestéricos y los diaminopirina. Otro de los casos más comunes, también causado por los bloqueos de anticuerpos en los receptores de la acetilcolina, es el síndrome de Lambert-Eaton. Este es un trastorno autoinmune que quiere decir que el sistema autoinmune ataca por error a células y a tejidos sanos. En este caso podemos ver cómo se hace la sinapsis de la acetilcolina en un caso normal. Esta se libera, aquí están los receptores de acetilcolina y cada uno de ellos recibe la acetilcolina. Este es el patológico en el que la liberación de acetilcolina es reducida, no se libera en la misma cantidad, y en este caso se puede ver el anticuerpo bloqueando los receptores. Por ende, al momento de la prosinapsis o al momento de que la acetilcolina sea recibida, no es suficiente para todos los receptores libres, algunos de ellos quedan libres y la poca acetilcolina que se transmite no es suficiente. Los tratamientos adecuados o el tratamiento que se da es al momento de bloquear los canales de potasio, que aumenta la liberación de calcio, generando así más liberación de acetilcolina. Esto no quita el anticuerpo bloqueando el receptor, sino que hace que se genere más acetilcolina para que los puertos liberados reciban la acetilcolina en mayor cantidad y todos los que estén libres la reciban. Uno de los fármacos más conocidos actualmente es el curare. Bueno, anteriormente se le conocía como curare. La historia dice que es usada por los pueblos indígenas en sus flechas al momento de cazar, puesto que produce parálisis y finalmente un colapso cardíaco. Este efecto se produce bloqueando la conducción nerviosa motora a nivel de la placa neuromuscular, que se une de manera irreversible a los receptores neuromusculares, impidiendo que el músculo se contraiga, incluyendo el músculo diafragmático. Por eso se genera el colapso cardíaco.
a nivel clínico se conoce como la detuvocuririna, que es un relajante muscular, no despolarizante, ejerce un bloqueo competitivo de los receptores colinergéticos en la placa motora, sin cambiar el potencial de reposo de la membrana muscular. Actualmente se usa en la anestesia al momento de las cirugías o cuando se necesite.